Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que es los 5 sentidos, ¿ya? Los 5 sentidos, segunda parte. Entonces, cuando vamos a hablar de los 5 sentidos, ¿ya? Nosotros hemos visto de aquellos que nos permiten relacionarnos con el medio que nos rodea. Entonces, la última clase que llegamos a ver fueron el sentido de la vista y el sentido del tacto. Y el día de hoy vamos a ver, sí, dime, el sentido de la audición, el sentido del gusto y del olfato. Cuando hablamos del sentido de la audición, ¿sí? Vamos a tener a un órgano muy importante que es el oído. Nuestro oído nos permite poder captar todos los sonidos que están a nuestro alrededor. Pero este sentido no es muy desarrollado en el ser humano, ¿sí? Pero es un sentido que sí nos permite poder captar los diversos ondas acústicas que ocurren en nuestro medio que nos rodea, ¿no? Entonces, el oído, en este caso el sentido de la audición, se va a dividir en 3 partes. Vamos a tener el oído externo, el oído medio y el oído interno. Acá tenemos lo que corresponde a la primera parte, que es el oído externo. Como su propio nombre lo dice, en la parte externa. Entonces, vamos a tener en la parte externa a 2 componentes. Uno que es llamado el pabellón auricular y el otro que es llamado el conducto auditivo externo. Entonces tenemos acá claramente, voy a señalar, el pabellón auricular. Es este de acá, chicos, que tiene como la forma de un plato, como pueden ver acá. Y esta forma anatómica que tiene es con la finalidad de que esta, ya, pueda captar con mayor frecuencia los diferentes sonidos. ¿Ves? Tiene la forma de un embudo, ¿no? Como la forma de un embudo, de un plato. Y eso es debido a que, puede captar los sonidos con mayor facilidad. Profe, Sí, dime. ¿y qué pasa si se me abre el tímpano? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero entonces, el oído externo está formado por esta primera parte, que es el pabellón auricular, que permite captar los diversos sonidos. Una vez que los sonidos son captados, son llevados a esta parte, ¿ya? Que corresponde al conducto auditivo externo. Como su propio nombre lo dice, es un conducto, ¿ya? Es un conducto que mide aproximadamente 2,5 centímetros. Está acá. Mide aproximadamente 2,5 centímetros de longitud. Va desde el pabellón de la oreja, que inicia desde acá, desde el pabellón de la oreja, y va a terminar en el tímpano. Termina por acá. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que posee pelos delgados, dentro del oído poseen pelitos delgados, y sustancias que evitan que ingresen cuerpos extraños al oído, ¿sí? En el oído externo es el responsable de conducir las ondas sonoras. Entonces, todas estas ondas sonoras que son captadas por el pabellón auricular son llevadas por el conducto auditivo hacia el tímpano, que este viene a ser un órgano muy delicado, chicos, y el que permite el poder escuchar, ya que el tímpano va a tener vibraciones, ¿ya? Y este produce el sonido. Entonces, dentro del conducto auditivo externo, ¿ya? Es un conducto que permite el paso de las ondas sonoras. Mira, permite el paso de las ondas sonoras que fueron recogidos por el pabellón auricular, ¿no? Que nosotros regularmente le llamamos oreja, ¿no? Lo que podemos agarrar, está formado también por tejido cartilaginoso. Entonces, este pabellón auricular sirve como una especie de embudo que capta todas las ondas sonoras y lo lleva hacia el conducto auditivo externo. Entonces, esta es la primera parte del oído, que es el oído externo. Ahora vamos a ver la parte media del oído, que es el oído medio. Profesor, una pregunta. Dime.
Y si ingresamos una cosa filuda y toca el tímpano, ¿qué pasaría? Podría dañarse el tímpano y podríamos perder la audición. Sí, eso lo vamos a ver acá. Profesor, Vamos a ver la acá, oreja chicos. tiene, profesor, Dime, te escucho. ¿La oreja que tiene? ¿la oreja tiene sangre o no? La oreja, claro, es un tejido, es un Pero tejido. las mujeres se ponen aretes, no sale sangre. Ah, es que Sí, en profesor. esa parte de la oreja, que es una parte lobular, carece, es avascular, porque está formado por tejido epitelial. Pero si nosotros nos dañamos alguna otra parte, sí va a sangrar. Va a sangrar, ¿por qué? Porque no te olvides que hay la red de vasos sanguíneos que están nutriendo a cada una de nuestras células, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte del oído, que es el oído medio. Entonces, volvemos a recalcar, esta parte de acá era el oído externo, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Ahora vamos a ver la parte media, ¿ya? La parte media, la voy a encerrar con este círculo de color rojito. Esta es la parte media. A ver, espérense, ya. Esta es la parte media, hasta acá. Menos el caracol, ¿ya? Menos el caracol. El caracol es este de acá de color moradito, lila, que ustedes lo pueden ver, ¿ya? Entonces, lo que está encerrado dentro de este círculo rojo corresponde al oído medio. Entonces, en el oído medio es la cavidad casi cuadrada, por decirlo así, es una cavidad casi cuadrada, ¿ya? De 1 a 2 centímetros y está formado por el tímpano, que habíamos visto hace un momento, por la cadena de huesecillos, que tenemos el martillo, el yunque y el estribo, y por la trompa de Eustaquio, que viene a ser esta de acá. Esta es la trompa de Eustaquio. Ahí está. Entonces, todo esto en conjunto me forma el oído medio. Ahora, vemos al tímpano, que es una membrana, chicos, es una membrana delgada y forma ovalada. Ahí está el tímpano, es una membrana delgada y ovalada, transparente, que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos que viajan hasta nuestro cerebro. Por eso que el tímpano es muy importante, chicos. Si este sufriera un daño o si esta membrana, que es muy delgada, se rompiera, nosotros perdemos automáticamente la audición, ¿ya? Pero sería del lado donde está dañado, porque no te olvides que tenemos dos conductos auditivos, que uno es derecho y otro es izquierdo, ¿no? Porque tenemos dos pabellones, dos pabellones auditivos y dos conductos auditivos externos. Entonces, Como si es profesor, así como si no pudieras ver con un ojo, pero en el el, otro ojo sí ves. claro, lo mismo. Si ha sido dañado el tímpano del lado izquierdo, el del lado derecho sigue funcionando normalmente. Es decir, yo voy a escuchar con el lado derecho, Profesor, pero no con el lado izquierdo. Dime si sola. profesor, entonces el tímpano es como una roca gigante que tapa una cueva. Es similar, por decirlo así metafóricamente, es como si fuera una especie de roquita, pero es una membrana tan delgadita, chicos, que esta cuando hay impulsos sonoros muy fuertes se puede romper. ¿Cómo así? Imaginémonos que cerca a nosotros explosiona una bomba, ¿ya? Entonces, esa bomba produce unos impulsos sonoros muy fuertes que ingresan así, ¿es? Ingresan de tal manera, con tal fuerza, que el tímpano vibra, 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 pero como es tanta la fuerza del impulso sonoro de una bomba, que puede romperla. Y de esa manera una persona puede quedar sorda. Entonces, este tímpano, que es una membrana muy delgadita de forma ovalada, es muy importante, ¿ya? Convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos, convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos. Entonces, una vez que el tímpano vibra por las ondas sonoras que han ingresado, vamos a
Vamos a poner acá, a ver, un momentito, vamos. Profe, ¿y qué pasa si Entonces, el oído medio es la cavidad, como su propio nombre lo dice, la parte media, en donde vamos a encontrar el tímpano, al conjunto de huesecillos y la trompa de Eustaquio, que ya habíamos mencionado, ¿no? El tímpano, que es esta membrana ovalada, transparente, que convierte en los impulsos nerviosos que ingresan así, los impulsos nerviosos, disculpen, las ondas sonoras que ingresan y son transformadas en impulsos nerviosos por el tímpano, que luego van a viajar por el conjunto de huesecillos, que es el yunque, el estribo y el martillo, siendo el estribo el huesecillo que va a tener mayor movimiento. Y este estribo va a ser el huesecillo más pequeño, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Luego vamos a tener este señor de acá, que es la trompa de Eustaquio, que mide aproximadamente 4 centímetros de largo, que se conecta el oído medio con el alto de la garganta, ¿no? Por eso habíamos mencionado que a veces cuando nos duele la garganta, nos duele el oído también, por esa razón. Y esta se encarga de equilibrar la presión en ambos lados. Luego, una vez que ya estas ondas sonoras han sido convertidas en impulsos nerviosos por el tímpano y han pasado por el conjunto de huesecillos, pasa a la otra parte del oído, que es el oído interno, ¿sí? Que es esta parte de acá, del oído interno. Este oído interno está formado por el caracol, ¿ya? O también llamado cóclea. Entonces, en el oído interno es también llamado laberinto. ¿Por qué laberinto? Porque tiene esta forma, ¿no? Porque tiene esta forma así circular del caracol, ¿ya? Entonces, se encarga de percibir las vibraciones sonoras. Entonces, acá se encargan de percibir las vibraciones sonoras. A ver, lo voy a poner de rojito. Y estas vibraciones sonoras son transportadas por el caracol y luego pasan por el conducto del nervio auditivo que transporta esta información del sonido y favorece el equilibrio del cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera está constituido el oído, el sentido del oído, ¿no? Por sus tres componentes: oído externo, oído medio, oído interno. Ahora luego vamos a ver el sentido del gusto, que es un sentido que nos permite poder captar los diversos sabores, y está dado por el órgano ¿de quién? El órgano de la lengua. Entonces, la lengua va a ser un órgano musculoso, ¿ya? Que permite poder captar los diversos sabores, gracias que en la lengua vamos a encontrar las llamadas papilas gustativas o también llamados botones gustativos. Esos botones gustativos o papilas gustativas son aquellas que permiten captar los sabores. Vamos a tener 4 sabores básicos, pero en la cual ha sido incluido un quinto sabor, que es el llamado umami, que lo vamos a conocer ahora. Pero estos 4 sabores básicos se van a ubicar en ciertas partes de la región de la lengua. Por ejemplo, el sabor dulce lo puede percibir en la parte de la punta de la lengua. El sabor salado y el sabor ácido lo vamos a percibir en las partes laterales de la lengua. Y el sabor amargo lo vamos a percibir en la parte posterior de la lengua, ¿sí? Entonces, estos sabores van a ser captados por las papilas gustativas, ¿ya? Las papilas gustativas. Y uno de los recientes descubrimientos con respecto a los sabores, que es llamado el sabor umami. ¿Qué quiere decir el sabor umami? ¿El sabor qué, profesor? Umami. Es umami, como lo puedes leer acá. Umami. El umami es un gusto único que no resulta de la combinación de ninguno de los anteriores y responde al sabor del glutamato de sodio. El glutamato de sodio puede comprarse en negocios de alimentos importados, ¿ya? Que es un sabor, no sabría cómo explicarles, pero es un sabor único. Entonces, ese sabor único es captado, ya es uno de los sabores, de los quintos sabores que se han establecido, que es el sabor umami. El sentido del gusto es el responsable de percibir los sabores. Vamos a tener a los botones gustativos, o también llamadas papilas gustativas, ahí está, que son estructuras microscópicas que se encuentran en las papilas gustativas, ahí está.
Las papilas gustativas van a ser todas estas de acá, que se encuentran en toda la lengua. Cuando nosotros vemos nuestra lengua, vemos como si tuvieran unos puntitos, esas son las papilas gustativas, y dentro de ellas encontramos los botones gustativos, que son más pequeñísimos, y estos permiten captar estos sabores, el salado, el amargo, el ácido, el dulce y el sabor umami. Ahora, ¿el sentido del gusto y el sentido del olfato tienen relación entre los dos? Sí, tienen relación, ¿sí? ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, vemos el sentido del olfato, que está relacionado con el órgano de la nariz. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos desde el exterior, y los receptores químicos olfatorios son la pituitaria roja y la pituitaria amarilla. Entonces, ustedes alguna vez les habrá pasado que cuando huelen algo, ya lo están saboreando, ¿no? Por ejemplo, la vainilla. Si algunos de ustedes han ayudado a mamá en la repostería, la vainilla es un ingrediente en los postres que huele muy agradable, pero si nosotros lo probamos, sabe amargo. Y eso es ¿por qué? Porque el olfato se relaciona con el gusto. Ambos están relacionados. Entonces yo puedo olfatear algo y yo puedo ya ir saboreando. Ah, esto es dulce, Porque ¿no? cuando huele, por ejemplo, una flor y comes la misma flor, se siente el mismo sabor. Claro. O es como, por ejemplo, cuando ustedes ya es hora del almuerzo, pueden percibir el aroma de lo que mamá está preparando y ya ustedes ya están saboreando. Uy, qué rico, voy a comer mi arroz con pollo, mis tallarines rojos, mis tallarines verdes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tienen relación. Y en el olfato vamos a distinguir dos tipos de pituitaria, que es la pituitaria roja, que se ubica en la parte inferior de las fosas nasales y está recubierto por numerosos vasos sanguíneos que calientan el aire. Entonces, la pituitaria roja se encarga de calentar el aire. Luego vamos a tener la otra tipo de pituitaria, la pituitaria amarilla. Esta pituitaria amarilla, ya, se encuentra en los receptores del olfato. Esta es la que permite poder captar, ya, poder captar los olores, ¿ya? Y que envían toda esa información al bulbo olfatorio. Acá está. Este es el bulbo olfatorio. A ver, vamos a Profesor, ¿le señalar. puedo hacer una pregunta, Un profesor? momentito para terminar. Este es el bulbo olfatorio, en donde recepciona el estímulo, transformándolo en un impulso nervioso. Este es el responsable de los olores que ingresan así por las fosas nasales, ¿ya? Ingresan por las fosas nasales, son receptados por la membrana olfatoria de la pituitaria amarilla, luego envía toda esa información al bulbo olfatorio, que este bulbo olfatorio lo lleva hacia el cerebro, ¿sí? Lo lleva hacia el cerebro para que lo transforme en un impulso, ¿no? Lo transforme en un impulso nervioso y el cerebro lo va a devolver en forma de una respuesta. Entonces, ahora, y la pituitaria roja, ¿por qué es importante, profesor? Porque las fosas nasales intervienen dentro del proceso de la respiración. Y una de las funciones de las fosas nasales es calentar, humedecer y transportar el aire que nosotros respiramos. Además, en las fosas nasales vamos a encontrar la mucosidad y las vellosidades, que permiten ya que no ingrese ningún agente extraño. Entonces, cuando nosotros respiramos, las vellosidades son como una especie de filtro que se encargan de dejar ahí las impurezas. Por eso siempre, de vez en cuando, debemos limpiarnos las fosas nasales para eliminar esos productos que se han quedado pegados en las fosas nasales con la mucosidad, formando el moco que nosotros llamamos, ¿no? Ese moco que se endurece en nuestras fosas nasales es porque nuestras fosas nasales cumplen esa función de evitar que ingresen alguna partícula extraña a nuestras fosas nasales. Y de esa manera, chicos, vamos a tener los 3 últimos sentidos que corresponden a los 5 sentidos básicos. A ver, Isisola, dime, ¿cuál es tu pregunta? Una pregunta, profesor. No, mejor dos preguntas, profesor. ¿Por qué le llaman el, que era, profesor? ¿Ah? Ya, hay gente que tenga un sexto sentido, profesor.
No, ¿qué es lo que sucede cuando un sentido deja de desarrollar otros sentidos? Se aumenta su percepción. Es como, por ejemplo, en las personas que son ciegas. Esas personas que son ciegas no pueden ver, pierden un sentido, pero los otros sentidos lo van a desarrollar más, como el sentido del oído, el sentido del tacto, entonces el sentido del olfato lo desarrollan más. Eso debido a que ellos necesitan estar en contacto con su medio que los rodea. Ya chicos, entonces muy bien, esto Sí. corresponde a el tema del sentido del tacto. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Entonces nos vamos a estar viendo la próxima semana con el curso de biología.